confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 24. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret. Entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos y hermanas. Con esta lectura de este lunes, tercera semana del tiempo de Cuaresma, encontramos un acontecimiento que sin duda alguna nos prefigura una realidad del Nuevo Testamento. Dentro de la teología hay una parte que se llama tipología. ¿Y qué es la tipología? Es aquella parte de la teología bíblica que nos logra encontrar realidades del Antiguo Testamento que nos prefiguran una realidad del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Cordero Pascual del Antiguo Testamento nos prefigura el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la figura del diluvio en el libro de Génesis. Nuevo Testamento es el bautismo. Antiguo Testamento, Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, que sería la prefiguración de cuando Jesús entrega su vida para dar cumplimiento a la ley en un monte, ya no en el Sinaí, sino en el monte Calvario. Hoy encontramos este acontecimiento de Eliseo. Recuerden ustedes que Eliseo había sido sucesor del profeta Elías. La primera lectura nos recuerda que Dios no siempre va a cumplir los caprichos humanos. Naamán era un general respetado y querido, pero tenía lepra. Y cuando el rey se entera de que un amigo suyo, por decirlo de una forma, está enfermo, busca solución. Y se entera, dice, ¿acaso nadie podrá curarlo? Y Eliseo, dice la palabra, tráiganmelo, para que sepan que hay un profeta del Señor aquí. Y ahí va Naamán, y dice la palabra, estando en la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo no lo recibe, sino que Eliseo manda a su criado, dile que vaya al río Jordán y que se bañe 7 veces.
¿Por qué Naamán se enoja? Porque Naamán, al igual que muchos de nosotros, queremos imponerle el propio plan y el propio proyecto a Dios. Porque prevalece el que a mí me gustaría, yo quisiera. Como cuando uno en la vida vocacional sucede lo mismo, ¿no? Se desespera uno porque no ve signos de ser sacerdote, de ser religiosa, entonces uno se desespera. Recuerdo que en algún momento un muchacho del curso introductorio, cuando me tocó ser formador, me decía esto, se desesperaba. Tenía apenas 3, 4 meses de haber entrado al curso introductorio y decía, padre, yo creo que esto no es lo mío, padre. ¿Y por qué? Es que no siento, siempre la frase, ¿no? No siento, padre. Yo le dije, ¿y tú qué crees que vas a sentir? ¿Qué? Mariposas en el estómago, una revelación divina. Has de ser muy santo como San Faustina o algo, no sé. No. Dios es como un buen sembrador. No pone la semilla hasta que no vea que el campo está preparado. Naamán se molesta porque dice, yo esperaba que saliera, me recibiera y me impusiera las manos. En el fondo, Naamán quería que las cosas se hicieran a su propio gusto. ¿Y cuánta gente que hoy en día también hace lo mismo? Que de palabra decimos, sí Señor, que se haga tu voluntad, sí Señor, lo que tú quieras. Pero, si pudieras, no sé, no es por obligarte Señor, pero si pudieras hacerlo de esta forma. No, entonces, es como el que quiere manejar, siempre este ejemplo es muy bueno, como aquella persona que me dice, padre, ¿me presta su carro? ¿No? O alguien va de copiloto, ¿no? Y digo, tú maneja. Es un poco molesto cuando uno maneja y el otro te va diciendo, tope, semáforo, señora, niño. Me dan ganas de abrirle la puerta y decirle, la muerte. ¿No? No podemos pretender decirle a Dios, Señor, toma el control de mi carro, pero irle diciendo cómo manejar. No, si yo le doy las llaves, asumo que él sabe manejar. Naamán quería ser curado, pero a su propia forma, y así no se puede. Por eso dice, se molesta. Dice, ¿acaso no el río Farfán, ¿no? Para nombrecito que se aventó, ¿no? ¿No será mucho mejor que el río Jordán? Ve, le dice el criado de Naamán, ve, haz caso. 7 veces. El número 7 en la Biblia significa perfección. 7 veces. ¿Qué significa? No es que a la primera, para decir que Dios cuando expresa su plan a alguien, no lo hace a la primera. Paulatinamente, a su tiempo. El día en que aprendamos a renunciar a nuestros proyectos personales, podremos decir que encontramos la voluntad de Dios. Fíjense, cuando yo hice mis primeros votos, cuando yo iba en primera teología, el padre Matuli tenía una costumbre, que él, cuando uno hacía su solicitud por escrito, puño y letra, se la dejabas en su oficina y él te mandaba a llamar. Ya las siguientes renovaciones nada más te contestaba por carta, pero la primera te mandaba llamar personalmente. Y recuerdo que me dijo una vez, me dicen, te habla el padre Matuli. Y yo dije, ¿me va a dar la respuesta si paso, hago mis primeros votos o no? Las manos me sudaban. Y llego con el padre Matuli, era todo dar, ¿no? Y me dice, ¿cómo va? Él siempre la frase era, ¿cómo va? Significaba, platícame todo, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Ya le empecé a platicar cómo me sentía y me dice, mira, muy serio, ya cambié el rostro, me dice, bueno, dice, he visto tu solicitud. Sí, padre, muy bien. Quiero hacerte una pregunta. Si yo te dijera que lo tuyo no es ser sacerdote, ¿qué dirías? Y yo digo,
soy humano, el alma se me fue a los pies. Pasó una historia completa. Yo dije, pero me vienen diciendo apenas. Primero de teología, yo mínimo ya tenía como 9 años como misionero. 9 años, dije, Dios santo, 10 años. 10 años ya van conociendo de qué está hecho este muchacho y vienen diciendo que no. Ser padre, ¿qué dirías? Ya dije, bueno, mire padre, vamos a hacer esto. Si usted siente que no es lo mío ser sacerdote, está bien. Una cosa le pido. Dice, ¿qué? Déjeme ser apóstol de la palabra toda mi vida. Póngame como portero, como cocinero, pero no me saque de aquí. El padre se empezó a reír. Yo dije un chiste, yo estoy diciendo en serio. Y dice, muy bien, pasaste la prueba. Haces tus primeros votos. Me molesté, dije, ay, pues eso no se hace. Yo quería ver si de verdad estabas comprometido, pura. Para decir que a veces ponemos por encima del proyecto de Dios los proyectos personales. Tenemos un problema y decimos, Señor, quiero que lo soluciones. Pero, si no es mucha molestia, a mi manera. A veces somos como un Naamán, que se solucionen las cosas a nuestra manera. Y obviamente, esta es una figura, este pasaje de Naamán es una tipología del bautismo. Es una prefiguración de aquel bautismo que sería realizado por manos de Juan Bautista hacia Jesús. Solo que en Jesús bastó una vez para decir que con Él se llega a la perfección. Y el Evangelio, sin duda alguna, el Evangelio de Lucas, nos recuerda este pasaje de la primera lectura. Pero dice la palabra que los fariseos, cuando escucharon que Jesús dice, a muchos otros pudo haber mandado el Señor, pero Dios le mandó, cuando esta mujer estaba viuda, a Elías. Había muchos otros, pero Naamán recibió la visita ¿de quién? De Eliseo. Lo que Jesús estaba diciendo era un reproche a la dureza del corazón de aquellos que incluso desean conocer a Dios, y esto aplica para nosotros. A veces el Señor nos tiene que reprender fuertemente, aunque seamos hombres de Dios. Nos tiene que rectificar cuando ve que estamos perdiendo la brújula. Y el apretón de tuercas no siempre nos gusta, pero es necesario. Finalmente, en el Evangelio dice que lo llevaron afuera y lo querían tirar. Es un poco extraño el gesto de Jesús. Cruzó por en medio de ellos, porque al final, no obstante los problemas, nos tiene que recordar que Jesús pasa por encima de ellos, pasa por encima de los problemas. Hoy la situación que está viviendo el mundo, especialmente en nuestro país, creo que es una muy buena oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestro proceso de vida en esta cuaresma. Es una cuaresma que estamos viviendo muy dura, que amenaza probablemente con cancelar la celebración de Semana Santa de manera pública. Y hoy que somos 3, 4 en esta misa privada, podemos decir que tenemos la dicha de poder celebrar la Santa Eucaristía, que tanta gente que quisiera y no lo puede, que tanta gente que quisiera y no lo puede, y que ojalá que las personas que puedan de otra forma no estar presentes, hoy puedan estarlo presentes a través de la plegaria que ustedes y yo podamos ofrecer. Que el Señor nos ayude a poder tener fe y poner por encima de nuestros proyectos los proyectos de Dios. Y como aquella frase que dice, hay que aprender a ser como una flor, aprender a florecer en el jardín que el buen Dios nos quiera poner, no donde yo quiera. La felicidad consiste en florecer en el jardín que el buen Dios nos quiera poner. Que así sea.